Muy buenas tardes, chicos. Confirmar, por favor, que me escuchan bien. Listo, he terminado con las justas. He terminado con las justas de avanzar su material. Estaba colocando problemas nuevos. Ya está, ya está. Todo está colocado. Chicos, aclarando justamente esta parte que les menciono, ya había subido un material de los ejercicios de clase, ya lo había subido, pero lo acabo de cambiar hace 10 minutos, ¿ya? Y ese nuevo material que acabo de cambiar, ustedes ya lo pueden descargar. ¿Ya? El material antiguo ya no está, que eran problemas muy sencillos, muy fáciles. Y he colocado ahora el nuevo material, no, lo he reemplazado. ¿Ya? Colocando el nuevo material está bonito, los problemas están interesantes, hay ejercicios de eco. Bueno, espero que lo aprovechen, chicos. Ya, y vamos a hacer el desarrollo también de los mismos el día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Daney, José, Amílcar, Brian, Leonardo, Ana Lucía, Alonso, Adriano está desde temprano. Muy bien. ¿Cómo estás, Aarón Valdeón? Alejandra Gil, Alexa Goin, Alexandra Micaela, Alexandra Ramírez, Alonso Javier. ¿Cómo estás, Brian Vargas Quispe, Cristian Aarón, Dante Vergara, Dariel? Chicos, espero se encuentren bien todos. Ya estamos prácticamente un poquito más de la mitad de nuestro ciclo San Marcos Intermedio. Un poquito más de la mitad. También, como ustedes ya están preparándose, ¿no?, de forma preuniversitaria para afrontar el examen de admisión, recordarles que la semana pasada fue el examen de San Marcos, el sábado y el domingo se llevaron a cabo los dos últimos exámenes de admisión de San Marcos. Una sugerencia, revisen el examen de admisión, revisen las preguntas que han venido. El examen de admisión ha sido presencial, entonces las preguntas han venido en un regular nivel, ¿no? Un nivel regular. Entonces sería bueno que ustedes verifiquen qué tipo de temas han venido, también el nivel de los problemas y vayan viendo también cómo están siendo los puntajes, ¿no? Cómo están yendo los puntajes para la carrera que ustedes aspiran. Bien, dejando eso entonces ya de un lado y también avisándoles, vamos a entrar al desarrollo de nuestra clase número 11. Muy bien, bienvenidos chiquilines entonces a nuestra clase número 11, correspondiente al capítulo de proporcionalidad, ¿ya? Correspondiente al capítulo de proporcionalidad. Este es un capítulo muy interesante que viene prácticamente en el 90% de las preguntas de exámenes de admisión a cualquier universidad, ¿no? A cualquier universidad e instituto donde ustedes postulen, este tema siempre va a estar. Y no solamente porque venga en el examen de admisión es importante este capítulo, sino que este capítulo es importante porque cuando hablamos de proporcionalidad, podemos recordar, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? Justo estoy en una disyuntiva de querer comprarme un celular, ¿no? Mi próximo celular va a ser un S21, te comento. Y estaba viendo las proporciones que hay, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? En la diferencia que hay en la pantalla de un S20 y un S21. Entonces ahí también podemos emplear este término, ¿no? Proporción. Luego también me di cuenta que, por ejemplo, estaba entrando a un condominio y en la entrada vi un, un papel grande que decía croquis, ¿no? Croquis. Pero el croquis era prácticamente, como ustedes saben, ¿no? En geografía le han enseñado, ¿no? La parte de cartografía, si no me equivoco, ¿no? Les han enseñado justamente que el croquis, ¿no?, sirve para orientarnos, pero está también dibujado en una determinada proporción con respecto a la realidad, ¿no? Lo que nosotros le llamamos, pues, escala, ¿sí o no, chicos? Entonces, ahí también vemos este término proporción. Ahora, la proporción, ¿no? La proporción, o este capítulo, ¿no?, de proporción o proporcionalidad, ustedes también lo han visto en aritmética, ¿verdad? Lo han visto en aritmética. Entonces, ahí estamos viendo la importancia de este capítulo que se está tomando, pues, tanto en la realidad como
en los diferentes tipos de ciencia, ¿no? De repente en la geografía, lo estamos viendo también en los celulares, lo estamos viendo en los croquis, en los mapas, lo vemos también en las representaciones de la realidad, por ejemplo, las maquetas, ¿no? Los planos, las maquetas. ¿Sí o no, muchachos? Claro, algunas veces de repente, a veces hasta en los libros, ¿no? Hay libros de repente que son originales. Yo tengo algún par de libros originales en mi biblioteca, ¿no? Que todavía está pequeña. He ido deshaciéndome. Yo tenía una biblioteca grande, yo tenía una biblioteca de una prox de 700 a 800 libros, más o menos, entre letras y matemática. Bueno, ya la carrera me hizo dejar en la biblioteca solamente libros de números y algunos que otros de letras. Pero me di cuenta que cuando yo compraba, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando era estudiante, no tenía mucha economía, me compraba copia, ¿no? Copia de los libros y las copias eran pequeñas, pequeñas. Pero cuando ya más o menos ya quería armar mi biblioteca, ¿no? Y que la biblioteca se vea bien, que se vea embellecida, compraba el original del libro y la copia y el original, claro, tenían la misma forma, pero no tenían el mismo tamaño. ¿Sí o no? Tenían la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces ahí estaban en distintas proporciones, ¿verdad? En distintas proporciones. Igual cuando uno, ahora que estamos en la época de lo virtual, oye, uno compra una laptop, por ejemplo, yo tengo una laptop Core i7 de octava generación y me di cuenta hace 2 días, queriendo ver otra laptop, que había una igualita, una Core i7 de octava generación, pero la pantalla era de 13 pulgadas y la mía es de 15. Entonces, o sea, es la misma máquina, pero en diferente proporción de pantalla. O sea, podemos utilizar ese término proporción en prácticamente casi todo, ¿no? En casi todo. ¿Por qué? Porque no todas las figuras o no todos los objetos son de igual tamaño, ¿no? Profesor, entonces ya más o menos sabemos qué cosa es, ¿no? La proporción. Vamos a identificar entonces en este capítulo joven desde la parte más básica, que es la razón de dos segmentos, y a partir de ello vamos a hablar sobre los segmentos proporcionales. Luego, la esencia del tema, el núcleo, es el teorema de Tales, ¿no? Y justamente de este teorema tan importante que marca un hito en la matemática, se desprenden los teoremas como los corolarios de Tales, el teorema de la bisectriz interior de un triángulo, el teorema de la bisectriz exterior del triángulo, por supuesto, y una, una aplicación bien bonita del teorema de la bisectriz interior, que es denominado el teorema del incentro. Todas estas cosas vamos a ver el día de hoy, muchachos. Prepárense. Es un capítulo muy bonito que, como ya dije, vienen el 90% de las preguntas de cualquier institución superior educativa o incluso tecnológica. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿A qué se denomina razón? Seguramente esto lo han visto en aritmética, ¿no? ¿Qué cosa es una razón, muchachos? Una razón, ¿no? Bueno, podría tratarse de diferentes tipos de razones, ¿no? Profesor, hay razón aritmética, hay razón geométrica. Profe, ¿de cuál razón estamos hablando? Exacto, estamos hablando de una razón geométrica, ¿verdad? Y cuando hablamos de una razón geométrica, estamos hablando de una división, ¿verdad? Pero si hablamos de una razón de dos segmentos, entonces estamos diciendo que es el cociente, o sea, la división, ¿no? De las longitudes de dos segmentos que están expresados en la misma unidad. Vamos a ver entonces por acá que razón de dos segmentos es el cociente, es la división de las longitudes de los segmentos expresados en la misma unidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una zapatilla, de repente tienes una zapatilla, ¿no? Y sacas el pasador de una zapatilla, pero también sacas el pasador de repente de una zapatilla de tu hermano, supongamos. Tu hermano calza un poco más que tú, por ende el pasador es más largo. Pero puedes medir, ¿no? Los pasadores. De repente tu pasador mide 40 centímetros, pequeño, ¿no? Y el pasador de tu hermano, por ejemplo, 45 centímetros. Entonces, la razón de las longitudes,
¿no? Vamos a tratar a los pasadores como si fueran segmentos. La razón de las longitudes de esos pasadores prácticamente sería la división, ¿no? Entre sus longitudes. La división entre sus longitudes. Y esto se puede llevar a cabo porque están expresados en la misma unidad, porque están expresados en centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos la razón de dos segmentos, por ejemplo, podemos tener un segmento que mide 4 unidades, otro segmento que mide 6 unidades. Entonces la razón de ellos será, bueno, en este caso el primer segmento es AB y el segundo es CD. La razón entre ellos será AB entre CD. Pero obviamente es la razón entre sus longitudes, ¿no? La razón entre sus longitudes. El segmento AB entre el segmento CD, esto es una razón, ¿no? Pero obviamente se toman a sus longitudes. La longitud del segmento AB entre la longitud del segmento CD es como 4 es a 6. De aquí observamos que el 4 tiene mitad y el 6 tiene mitad. Entonces, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Se dice que la razón entre los segmentos AB y CD es como 2 es a 3. La razón entre AB y CD es 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate qué es lo que hemos hecho, ¿no? Oye, tengo este segmento y tengo este otro. La razón entre ellos, ¿qué hago? Agarro sus longitudes y los voy a dividir. Pero siempre y cuando estén expresados las longitudes en la misma unidad. Una parte bastante sencilla y rápida de entender. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si yo tengo 2 o más razones de segmentos? Tengo 2 o más razones de segmentos. Oye, entonces estaríamos hablando de segmentos proporcionales. Profe, ¿qué son segmentos proporcionales? Dados dos segmentos, de tal manera que estos dos tengan una razón. Teniendo otros dos segmentos, sabiendo que estos dos últimos tienen la misma razón que los dos primeros. Entonces decimos que dos segmentos son proporcionales a otros dos cuando sus respectivas longitudes tienen la misma razón. Por ejemplo, el segmento AB y el segmento CD sabemos que están en la razón ¿de cuánto? De 2 es a 3, ¿no? AB y CD en la razón de 2 a 3. Bien. Pero si yo tengo otro par de segmentos, MN y PQ, oye, la razón entre ellos, ¿cuánto será? La razón entre ellos también es 2 tercios, ¿te das cuenta? Entonces decimos que los segmentos AB y CD son proporcionales a los segmentos MN y PQ. Decimos que los segmentos AB y CD son proporcionales a los segmentos MN y PQ, dado que la razón entre AB y CD es la misma que entre MN y PQ. ¿Te das cuenta? Entonces, la igualdad de dos o más razones se denomina proporción. ¿Ya? La igualdad de dos o más razones se denomina proporción. Obviamente estamos hablando de razones geométricas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenga en cuenta esto que estoy mencionando, ¿va? La igualdad de dos o más razones se denomina proporción. Porque más adelante vamos a hablar en el capítulo de semejanza, la próxima clase, ¿no? Sobre segmentos proporcionales, ¿no? Pero teniendo figuras de igual forma y de distinto tamaño. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Una vez que ya sabemos estos conceptos básicos, podemos ir de una vez directamente a el concepto de rectas equiparalelas. ¿A qué se denomina? ¿No? ¿A qué se llama rectas equiparalelas? Bueno, este concepto nos indica que si se tienen 3 o más rectas paralelas, como la recta L1, L2 y L3, y se traza, por ejemplo, una recta secante, ¿no? A estas 3 o más rectas paralelas, oye,
se cumple que los segmentos determinados en la secante son congruentes. Mira, si AB y BC son congruentes, si AB y BC miden igual, entonces se dice que las rectas L1, L2 y L3 son equiparalelas. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir entonces. Si yo tengo las rectas paralelas L1, L2 y L3, de tal manera que al trazar una secante a ellas, los segmentos determinados son congruentes, o sea, acá mide A y acá mide A, se dice que las rectas L1, L2 y L3 son equiparalelas. ¿Ya? Es como que si la distancia entre las rectas L1, L2 es igual a la distancia entre las rectas L2 y L3, ¿no? Es como que, claro, fueran las rectas paralelas L1, L2 y L3 fueran equidistantes, ¿no? Es como que si fueran equidistantes, ¿ya? Pero se le dice pues equiparalelas, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto de aquí nos lleva directamente, ¿no? Nos lleva directamente al teorema de Tales, ¿no? Esto de aquí nos lleva directamente al teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que si tenemos tres o más paralelas y trazamos dos o más secantes, entonces en los segmentos secantes se determinarán segmentos respectivamente proporcionales. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo tengo las rectas paralelas L1, L2, L3 y pueden ser más, ¿no? Acá dice bien claro, el teorema de Tales se cumple con tres o más paralelas, ¿no? Con tres o más paralelas. Entonces tú puedes trazar dos o más secantes. Oye, acá está la secante S1 y la secante S2. Entonces, los segmentos determinados en las secantes, segmentos correspondientes, por supuesto, son respectivamente proporcionales. Quiere decir que este segmento AB es proporcional a este segmento DE y a la vez también este segmento BC es proporcional a este segmento EF. Pero el alumno lo entiende más fácil de esta forma. El de arriba es al de abajo en esta secante S1, el de arriba es al de abajo, como en la otra secante S2, el correspondiente, el de arriba, es al de abajo. Si yo tomo aquí A entre B, entonces en la otra secante debo tomar su correspondiente a M entre N. Muy bien. ¿Está bien? Ojo, tú puedes hacer, si quieres, puedes hacer esto. Puedes hacer A entre M es como B entre N. A entre M es como B entre N. O si quieres, puedes verlo así, ¿no? El de arriba entre el de abajo es al de arriba entre el de abajo. ¿Ya? Cualquier pareja de segmentos, entre dos paralelas son proporcionales. Cualquier pareja de segmentos de secante entre dos paralelas son proporcionales. Por ejemplo, entre las paralelas L1 y L2, acá tengo este segmento que es A y este segmento que es M. A y M son longitudes directamente proporcionales, lo cual lo podemos emplear de esta forma, ¿no? Si A mide o fuera 2, por ejemplo, entonces este segmento que mide M, ¿no? M sería igual a 2K, por ejemplo, ¿no? Proporcional a 2K. Si B fuera, por ejemplo, 3, entonces N sería como 3K, ¿no? Esto también se puede emplear en la solución de los ejercicios. ¿Está bien? Si, por ejemplo, todo el segmento AC midiera 5, entonces todo el segmento DF debe ser 5K, ¿no? Bien. Chicos, entonces ahí tenemos el teorema de Tales. Por acá podemos seguir apreciando. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo rapidito nomás. Un ejemplo rápido del teorema de Tales. Por acá lo tengo. Me parece que este podemos utilizar. Ya está. A ver. Al toque nomás. Este ejercicio está rápido. ¿Sí?
A ver, chicos, avanzamos con la pregunta de ejemplo, ¿ya? Es la pregunta número 8 de sus ejercicios de clase, es la pregunta 8. Pero lo voy a tomar como un ejemplo, porque la pregunta está bien sencilla, es muy directa, ¿no? Sería bastante grato que ustedes me puedan decir cuánto sale. A ver cuánto sale la pregunta número 8. Es directa, por si acaso, ¿ah? Pregunta muy directa para aplicar el teorema de Tales. Muy bien, tenemos la respuesta entonces de Jimena, de Yair, de Alonso, de Brian, de Alexandra. Me dice que sale 37. Vamos a ver entonces cómo sería la solución. Primero, tenemos que observar que hay tres paralelas. Esto cumple la condición de Tales, porque Tales nos dice que deben ser tres o más paralelas, ¿no? Acá vemos 1, 2, 3. Perfecto, cumple. Tres o más, dice Tales, ¿no? Además, también, por acá tenemos datos, ¿no? Mira, la longitud de este segmento BC mide el doble de la longitud de este segmento AB. Eso también es un dato, ¿no? Si AB fuera A, entonces BC sería 2A. Ahora, por acá también tenemos otro dato. Este segmento DE mide 1,5 y este segmento EF mide 5. Por acá tenemos la X es la medida de un ángulo, ¿no? Entonces hacemos la solución. Por acá coloco A, entonces por dato él tendría que ser el doble, ¿no? Si AB es A, BC sería el doble, 2 veces A, por dato del problema. Me piden calcular la medida de este ángulo BEF, que es X, ¿no? Piden calcular la medida del ángulo BEF, que es X. Por acá tengo 1,5 y por acá arriba tengo un ángulo recto en el punto D. Lo que se tiene que hacer, muchachos, es que aprovechando las tres paralelas, ya tenemos una secante, fíjate, ve, ¿no? Esta secante, la secante ABC. Entonces nos faltaría tener una segunda secante, que claramente es la secante DE. Pero falta que interseque a esta otra paralela. Entonces vamos a prolongar DE. La prolongamos DE hasta que interseque a la tercera paralela en el punto G. Si acá arriba tengo un ángulo recto, aquí abajo también tengo un ángulo recto por las paralelas. Si acá es 90, abajo es 90 porque esta recta que está aquí arriba es paralela con esta recta que está aquí abajo, ¿no? Las horizontales. Además, ahora sí, aprovechando que esta recta del medio horizontal es paralela con esta tercera horizontal, oye, esta X se puede trasladar por aquí, por la Z de zorro o ángulos alternos internos. Colocamos entonces esta X por acá. Ya para terminar con el problema, aprovechamos ahora sí el teorema de Tales. Por el teorema de Tales sabemos, observa por favor, mira, estas dos horizontales, las dos primeras, mira, este segmento es A, proporcional a 1,5. Si aquí es A, él es 1,5. Ahora mira estas dos paralelas, la del medio y la tercera. Si este segmento es 2A, ¿cuánto mide este segmento? Claro, si es A, mide 1,5. Cuando es 2A, tiene que medir 3, ¿no? Directamente colocas 3. ¿Viste cómo se empleó entonces el teorema de Tales? Si es A, 1,5, ¿no? Los correspondientes. Cuando él es A, aquí es 1,5. Este es 2A. Entonces su correspondiente tiene que ser el doble de 1,5, ¿no? 3. Ahora, si tú empleas Tales, ¿no? Vamos a, supongamos que lo has escrito, ¿no? Hubieras hecho también así, ¿no? Lo hubieras podido hacer también así. El de arriba entre el de abajo, A entre 2A, es
al de arriba entre el de abajo, ¿no? De esta manera, igual te salía que este segmento mide 3. Por último, sabemos que en este triángulo, ¿no? Sabemos que en este triángulo, obviamente la hipotenusa es 5, al frente de X tengo 3, ¿no? El cateto es 3, el otro cateto tiene que ser 4, la hipotenusa es 5, el otro es 3, el otro es, profe, triángulo conocido, X mide 37. Muy bien. Déjame decirte que no es la única manera de emplear el teorema de Tales. Porque el teorema de Tales también puede aparecer en un triángulo. Y cuando el teorema de Tales aparece en un triángulo, se le denomina corolario de Tales. Cuando el teorema de Tales aparece en un triángulo, se le dice corolario de Tales. ¿Estamos de acuerdo? Se le dice corolario de Tales. Ahora, ¿de qué se trata este corolario de Tales? Lo que sucede es lo siguiente. El teorema de Tales se emplea cuando aparecen las condiciones necesarias, cuando aparecen las 3 o más paralelas, ¿no? Solo cuando me dicen que tengo rectas paralelas, puedo pensar en el teorema de Tales. Pero en el corolario de Tales, nos van a dar, por ejemplo, un triángulo y se va a trazar una recta paralela a uno de los lados del triángulo. Cuando te quieren dar el corolario de Tales, te dan un triángulo y te dan una recta paralela a uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, este lado AC, ¿no? Este es el lado elegido. Le voy a trazar una recta paralela, la recta MN. Entonces, MN es paralela a este lado AC. En este gráfico se va a cumplir el teorema de Tales. Pero te das cuenta que este es un caso especial, ¿no? Claro, profesor, ¿y por qué es un caso especial? Porque en el teorema de Tales las paralelas tenían que ser 3 o más, pero ahora son solamente 2. Ah, ¿verdad? Profe, entonces, ¿por qué se cumple el teorema de Tales si solamente son 2? Lo que pasa es que la tercera paralela pasa por aquí, por el vértice B. Pero como no interfiere en el procedimiento del teorema, entonces es como si no existiera. Ah, profesor, ya entendí. O sea, si hay 3 paralelas, solamente que como no interfiere, es como que no se considera, como que no está. ¿Qué se cumple aquí? Se cumple de la siguiente forma. Si aquí coloco A y aquí coloco B en este lado, él es A y él es B, en este otro lado, él es M y él es N, longitudes. Entonces se cumple hace un rato como lo hicimos en el teorema de Tales. El de arriba entre el de abajo es al de arriba entre el de abajo. A es a B como M es a N. A es a B como M es a N. Pero también puedes hacer esto, ¿no? Como hace un rato te había mencionado, ¿te acuerdas? Si, por ejemplo, ¿no? Si A fuera, por ejemplo, vamos a ponerle 3, entonces M tendría que ser proporcional a 3. Por ejemplo, 3K. Si B, por ejemplo, fuera 5, entonces N, tú puedes considerar que sea como ¿cuánto? Como 5K. Como 5K. ¿Ok? Como 5K. Entonces, esto también se cumple, muchachos, en el corolario de Tales, ¿no? Se cumple, profesor, el de arriba entre el de abajo, o sea, A es a B, como M es a N. Pero si tú no quieres utilizarlo así, entonces también puedes utilizarlo aquí. Ah, ya, acá tienes una paralela, ¿no? Acá tienes una paralela. Entonces, ellos dos son proporcionales, directamente proporcionales. Ellos dos también directamente proporcionales. Si A mide como 1, entonces este segmento es como K. Si B es como 2, entonces este segmento sería 2K. ¿Ya? Se puede emplear eso también. Bien. Ahora, este no es el único caso del corolario de Tales. No es el único caso. Se cumple un segundo caso del corolario de Tales. Cuando tienes un triángulo y cuando trazas una recta paralela a un lado.
Profesor, pero este no es el primer caso, cuando tengo el triángulo y trazo la recta paralela a un lado. En este primer caso, la paralela cortó a los otros dos lados del triángulo. Es paralela a un lado del triángulo, pero corta a los otros dos. En el segundo caso, la paralela es paralela a uno de los lados, pero corta a las prolongaciones de los otros dos. Por ejemplo, este es el lado AC y se traza la recta PQ, paralela al lado AC. Y esta recta PQ corta a las prolongaciones de AB y CB. Y se hace lo mismo en este lado y su prolongación, en el lado AB y su prolongación, dices el de arriba entre el de abajo. El de arriba entre el de abajo en este lado. Ahora, en el otro lado también igualito. El de arriba entre el de abajo. Profesor, pero ¿por qué se cumple tales si solamente veo dos paralelas? Las paralelas son PQ y AC, solamente veo dos, pero para tales necesito tres. Lo que pasa es que la tercera paralela, tú si deseas, la puedes trazar por acá. Solamente que esta paralela no interfiere en el procedimiento de utilizar el teorema. Por lo tanto, es como si no estuviera, ¿no? Es como si no estuviera. ¿Ya? Por eso que en algunos libros, ¿no? En algunos libros, como ustedes acá tienen un triángulo y tienen la recta paralela, acá también tienen un triángulo y tienen la paralela, en algunos libros le conocen como tales en el triángulo y no como corolario de tales, ¿no? Eso aparece en algunos libros. Pero lo más común es llamarle corolario de tales. Veamos algunas aplicaciones del corolario de tales. A ver. Ya está. Esta es una pregunta, es la pregunta número 2. A ver, me parece que ustedes pueden avanzarla. A ver, ¿cuánto sale la pregunta? A ver, confírmame por favor en 2 minutos. Hacemos la solución en 2 minutos. A ver, chicos, esta es una pregunta de la aplicación del corolario de tales. Es un ejemplo, muchachos. Aprovechenlo, por favor. Claro que es un ejemplo que, aparte de corolario de tales, también está combinado, ¿no? Asociado con ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Entonces, claro, ahí vemos la circunferencia, de algo tiene que servir esta circunferencia, ¿no? Bien. Fíjate que por acá tenemos los segmentos paralelos BD y AE, ¿no? Son paralelos porque este ángulo tetita se repite, ¿no? Como se repite tetita, podemos decir que son correspondientes, son ángulos correspondientes. Pero son correspondientes, entonces por teorema se cumple que BD y AE resultan paralelas, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces dos paralelas. Ahora nos faltarán utilizar
utilizar de repente más paralelas, ¿no? A ver, vamos chicos. José Amílcar me dice que sale la B. Me dice que es 4/3, me dice. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Mira, el dato es BC igual a 1 y CT igual a 3. BC igual a 1 y CT igual a 3. Me piden calcular AB. Me piden calcular AB. Hacemos la solución por acá. Ya coloqué los datos. Aquí está lo que me piden. Me piden X. ¿No? Él mide 1 y él mide 3. Muy bien. Vamos a trazar una tangente. Por el punto de tangencia de las circunferencias. Claro, el punto T es un punto de tangencia de estas dos circunferencias, ¿no? Estas dos circunferencias se denominan tangentes interiores. Y este es el punto de tangencia, ¿no? Este es el punto común para las circunferencias, para la pequeña y la grande. Y por este punto podemos trazar una tangente, ¿no? Claro, una tangente común, se le dice. Entonces, observamos algo bien chévere. Si yo coloco aquí, mira, este ángulo de medida alfa, por ángulo semi-inscrito, nosotros conocemos en la circunferencia pequeña, por ángulo semi-inscrito, que este tiene que ser 2 veces alfa, ¿no? El doble. Y por ángulo semi-inscrito en la circunferencia más grande, todo este arco también tiene que ser 2 alfa. Entonces podemos aprovechar esos arcos ahí. Claro, porque si trazamos por acá, en la circunferencia pequeña, esta cuerda CD, si trazamos la cuerda CD, teniendo que el arco en la circunferencia pequeña mide 2 alfa, por ángulo inscrito, ¿cuánto sería la medida de este ángulo inscrito? En la circunferencia pequeña, por ángulo inscrito, ¿cuánto tiene que ser esta medida del ángulo TCD? Tiene que ser alfa. Muy bien, Cris. Muy bien. Entonces colocamos por acá. No, acá, espérate. Acá se me borró. Acá es 2 alfa y acá es 2 alfa. Cristian me está diciendo que por ángulo inscrito en la circunferencia pequeña, él mide alfa. Pero también en la circunferencia grande, si yo trazo la cuerda BE, en la circunferencia grande, si trazo BE, entonces este ángulo, ¿cuál? Todo este ángulo, el ángulo TBE, todo ese ángulo TBE, todo este que está aquí, oye, ¿cuánto mide? Mide alfa, ¿no? Igualito, ángulo inscrito. Ah, entonces vamos a colocar de una vez. Colocamos entonces por acá, este es alfa y todo el ángulo TBE también es alfa. Bien. Pero entonces estas cuerdas que se han trazado, CD y BE, oye, resultan ser paralelas. CD y BE son paralelas porque este ángulo alfa se repite, son correspondientes. Entonces son paralelas, profesor, de una vez, ¿no? CD y BE son paralelas. Entonces vamos a colocarle por aquí una A y a esta longitud una B. Y aprovechando esas paralelas, en el triángulo BTE, ¿sí o no, joven? Que tú puedes aprovechar el corolario de tales, ¿no? Teniendo estas paralelas, teniendo a CD y BE que son paralelas. ¿Sí o no que sería de esta forma? A es a B, ¿como quién? Como 3 es a quién? Como 3 es a 1, ¿no? Entonces, eso lo puedes ir escribiendo así, ¿no? Profesor, entonces ya tengo que A es a B, como 3 es a 1. Claro, corolario de tales en el triángulo BTE, dado que este lado BE es paralelo con este segmento CD. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien o no? ¿Hasta ahí todo bien? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Confirmen. Vamos ahora por la segunda parte. Muy bien, Cristian. Muy bien, Brian. También van reaccionando por ahí. Muy bien, Teresita. Entonces, ahí viene la última parte del ejercicio. Y la última parte es aprovechar las otras dos paralelas que teníamos inicialmente. BD y AE. BD y AE son paralelas. En el triángulo ATE, aplicamos entonces en el triángulo ATE
Dadas las paralelas BD y AE, aplicamos otra vez tales. Y otra vez A entre B. A entre B. ¿Te das cuenta? A entre B es igual a ¿quién? A 4 entre X. A entre B, A entre B sería como ¿quién? Como 4 es a X. Muy bien. No, claro, en el triángulo sombreado agarramos la misma razón. A entre B como 4 es a X. Pero fíjate que acá tenemos entonces la expresión 1 y la expresión 2, que los primeros miembros son iguales, ¿no? A entre B, los primeros miembros son iguales, entonces los segundos miembros también son iguales. 3 entre 1 es igual a 4 entre X, ¿no? Claro, 3 entre 1 es igual a 4 entre X. Rápidamente X vale 4 tercios. Justo como nos había dicho nuestro joven compañero José Amílcar Palomino Bautista. Muy bien. Tenemos entonces esta pregunta del corolario de Tales. Voy a colocarte, mira, ya que has visto la aplicación del primer corolario, voy a colocarte ahora la aplicación del segundo corolario de Tales. Es el ejercicio número 3. A ver, acá sí, se ganaría mi respeto. Quien lo hace por el segundo corolario de Tales se gana mi respeto. ¿Qué, profe? ¿Está tranca? No, no está difícil, pero sí hay que visualizar un poquito la figura, ¿no? Para darte cuenta cómo se aplicaría este segundo corolario de Tales. A ver, vamos, pregunta 3. 3 minutos, vamos, al toque. 3 minutos porque no hay gráfico. Si hubiera habido gráfico te doy solamente 2, pero como no hay gráfico te voy a dar 3 minutos, al toque. Por favor, los que están volando, avisen de una vez para poner problemas más sencillos, muchachos.
Muy bien, Teresita. Muy bien, Teresita Esther Aliaga. Teresita. Muy bien. ¿Así te llamas? Teresita. O así te has puesto en el... Pensé que era Teresa. Hace tiempo tenía una amiga que se llamaba Teresita de mi facultad. De verdad sí se llamaba así, ¿ah? Era muy buena en matemática. Muy, muy buena. Bueno, vamos a resolver la pregunta 3. Dice, sea un paralelogramo ABCD. El punto P pertenece a la prolongación de DC. O sea, tenemos un paralelogramo, lo bueno que ya hicimos cuadriláteros, ya sabemos que es un paralelogramo, y ubicamos el punto P en la prolongación del lado DC. Prolongamos DC y ubicamos el punto P. Luego AP interseca a BD y a BC en los puntos Q y R, respectivamente. ¿No? Ahí faltó esa palabra, respectivamente, para que AP intersecte a BD en el punto Q e intersecte a BC en el punto R. AQ mide 7, QR mide 5 y me piden calcular la longitud de RP. Vamos a la solución. Por acá tenemos, jóvenes, el gráfico. Tenemos entonces el paralelogramo ABCD. Ubicamos en la prolongación de DC al punto P. La condición es que A intersecta a BD e intersecta a BC en los puntos. Acá me faltó colocar el punto R, ¿no? Este tiene que ser el punto R, profe. Acá le faltó, profe, el punto R, ¿no? Cuidado, ahí está, el punto R. R, ¿no? AP intersecta ABC en el punto R e intersecta ABD en el punto Q. Ahí está. Lo que pide el ejercicio es calcular PR, o sea, nos piden calcular esta longitud. Nos piden calcular esta longitud, colocamos X. Bien. Ahora lo que es lo siguiente. Presta atención, por favor. ¿Te acuerdas del segundo corolario de Tales? Muy bien. Mira que tú tienes un paralelogramo. Entonces, estas dos, ¿no? Estos dos lados, BC y AD, son paralelos. Entonces, fíjate, cuando yo coloque aquí una A y aquí coloque una B. Cuando yo aquí coloque, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Acá está el triángulo, mira el triángulo AQD, ¿no? Se prolonga AQ, se prolonga DQ y se traza la paralela BR. Entonces voy a colocarle a esta longitud A y a esta longitud B. Entonces, ¿sí o no, muchachos? A ver, ¿quién me dice aquí cómo va a ser el corolario de Tales? ¿Quién me dice cómo va a ser el corolario de Tales? ¿Sí o no que en este lado, el de arriba es al de abajo, A entre B, ¿como quién, ah? A es a B como quién. A ver, escríbelo. A ver, escríbelo. A es a B como quién. Como 5 es A, como 5 es a 7. ¿Estamos? Entonces, A es a B como 5 es a 7. Profe, todo bonito por acá, está bonito el Tales, pero ¿qué tiene que ver con la X? Y ahí viene la parte bien bonita de este ejercicio. Que no sé si te has percatado, pero por aquí hay otro corolario de Tales, ¿no? En el segundo caso, claro, si tú tienes un paralelogramo, AB es paralelo con CD, ¿no? Entonces, AB tiene que ser paralelo con la prolongación de CD. Entonces, por aquí, en esta figura, podemos aplicar otra vez el corolario de Tales. Claro, por ejemplo, el triángulo que sea DQP, el triángulo que sea DQP. Ese es el triángulo. Entonces, mira, aquí tienes el lado DP, se prolonga DQ, se prolonga PQ y se traza la paralela, ¿no? Claro, la paralela ADP es BA. Por lo tanto, entonces, en este lado BD, voy a tomar el de arriba entre el de abajo, o sea, A entre B. Ah, pero eso tiene que ser igual a ¿quién? A 7, el de arriba, entre todo este segmento. 7 entre 5 más X. A entre B es como 7 es a 5 más X. A entre B es así como 7 es a 5 más X. Bacán. Y otra vez aparece lo mismo, ¿no? Los primeros miembros son iguales. Entonces los segundos miembros son iguales. Oye, vamos a igualar 5 séptimos igual a 7 entre X más 5, ¿no? Claro. Y cuando igualamos 5 séptimos, cuando hacemos esta
¿no? Esta igualdad, cuando se iguala, joven, ¿no? ¿Lo vamos a hacer en cruz, sí o no? Lo vamos a hacer en cruz. 5 séptimos igual a 7 sobre x más 5. Cuando hay una igualdad de dos fracciones, ¿qué se hace? Se multiplica en aspa, ¿no? Claro, todo esto para allá y todo esto para allá. 5 por x, 5x. 5 por 5, 25. 7 por 7, 49. Listo. Luego solamente es cuestión de resolver. Por aquí entonces me quedará 5x es igual a ¿cuánto? 49 menos 25. Por acá me queda 4 y por acá me queda 2. X será igual a 24 entre 5. Jóvenes, esto ustedes son capos ustedes, ¿no? Profe, yo no tengo calculadora. ¿Cómo hago, profe? Si yo no tengo calculadora, ¿cómo divido 24 entre 5? Fácil, pues muchachos. ¿Qué hacen? Lo multiplican por 1, ¿no? Profe, ¿cómo es lo mismo, pues? Claro, 2 entre 2, ¿a qué es igual? A 1. Ah, mira, ve, 24 por 2, 48. 5 por 2, 10. 48 entre 10, la coma se corre hacia la izquierda. Entonces, X sale 4,8. Sería la respuesta al ejercicio. ¿Está bien? Hasta aritmética, joven, te estoy enseñando. No puede ser, muchacho. No puede ser, estoy arrasando con todos los cursos, creo. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, eso te estoy enseñando para que cuando estés en el examen. Oye, yo te cuento una anécdota, ¿no? Hace tiempo, mira, yo cuando estaba en el examen de admisión, mi primera vez, mi primera postulada, estaba postulando a San Marcos. Me acuerdo que era bonito, ¿no? Yo, bueno, me sentía feliz porque venía de ocupar los primeros lugares en el colegio, había representado cursos al nivel nacional en matemáticas, o sea, todo bacán, todo bonito, ¿no? Y cuando doy mi examen de admisión, me pasó algo que no me lo creo hasta. Me olvidé de multiplicar. ¿Puedes creer o no? Estaba dando mi examen y me olvidé de multiplicar. Es algo que siempre lo cuento, ¿no? Porque, bueno, me queda la anécdota, ¿no? Estás dando tu examen y tú eres buena en matemática y te olvidas de multiplicar. ¿Cómo es eso? Es que eso pasa, a veces te nubla, se pone nervioso, ¿no? Y se olvida de otra cosa. En este caso a mí se me olvidó de multiplicar. Tanto así que incluso me acuerdo esa vez estaba tan nervioso que decía, pon tu nombre, ¿no? Y no sabía cuál era mi apellido paterno, ¿puedes creer o no? Esas cosas pasan, muchachos. Esas cosas pasan. Pero así como también te dan los nervios, después de un momento ya te relajas, después de un momento en el examen, te relajas y simplemente sigues para adelante, ¿no? Claro, después, yo me relajé después de media hora perdido del examen y después de media hora recién entré en mí, como se dice, ¿no? Recién entré en mí y comencé a resolver como loco, ¿ya? Pero de todas maneras ya había perdido un tiempo grande, ¿no? A mí se me olvidó dividir en una olimpiada de colegio, suele pasar, profe. Sí pues, Teresita. Teresita, la del nombre del RENIEC, ¿no? Teresita, la del nombre del RENIEC, así le vamos a decir ahora, ¿no? Ajá, sí, José, me puse nervioso. Espero no les pase a ustedes, chicos, ¿no? Son anécdotas. Muy bien, entonces ya hemos cumplido con dar los ejemplos del teorema de Tales, el caso general y los corolarios, el caso 1 y el caso 2 de los corolarios. Tengan en cuenta, muchachos, que el teorema de Tales y los corolarios de Tales son teoremas que vienen en el examen de admisión de San Marcos. Ya tengan en cuenta ello por si acaso. Y ahora vamos a entrar a la parte final, vamos a entrar a la parte final de nuestro tema del día de hoy. La parte final. La parte final comprende al teorema de la bisectriz interior de un triángulo, ¿no? Comprende el teorema de la bisectriz interior de un triángulo. Cuando ustedes tienen un triángulo, chicos, cuando ustedes tienen un triángulo y trazan la bisectriz interior, ¿no? Trazan ese segmento que biseca al ángulo interior, cuyos extremos son el vértice del ángulo y el punto de corte con el lado opuesto. Profe, este segmento PP es la bisectriz, claro. Este segmento es la bisectriz. Oye, cuando tú trazas la bisectriz en este lado, en la base, vamos a decirle a este lado AC la base.
A este lado AC vamos a decirle la base. Y la bisectriz divide a la base en dos segmentos. Mira, AP y PC, ¿no? La bisectriz divide a la base en dos segmentos, AP y PC. Oye, la razón de estos dos segmentos, AP y PC, es igual a la razón de los lados que concurren con el vértice desde donde se traza la bisectriz. ¿Qué, profe? No entendí nada. ¿Cómo es eso? La razón de estos dos segmentos es igual a la razón de los lados adyacentes a la bisectriz. Oye, si tú, por ejemplo, tienes este lado C, por acá colocas A, por acá colocas los segmentos M y N, entonces la razón de segmentos MN, la razón de segmentos determinados por la bisectriz en su lado relativo, MN, es igual a la razón de segmentos de los lados del triángulo adyacentes a la bisectriz. Esta es la bisectriz y estos son los lados adyacentes. Este que mide C y este que mide A. Entonces, en ese orden, mira, tomando un orden, un sentido, de izquierda a derecha, C es a A. En los segmentos abajo, de izquierda a derecha, M es a N. C es a A, como M es a N. Esto claramente nos indica que acá se cumple una proporción. Se cumple que el segmento, este lado que mide C, es proporcional a este segmento que mide M, y que este que mide A es proporcional al que mide N. Entonces nosotros podemos hacer algo bien chévere, ¿no? Profe, si acá yo tengo 5 y acá yo tengo 3, entonces este segmento que está aquí sería como 5K. Claro, muy bien. Y este segmento que está aquí sería como 3K. Ajá, bien. Claro, ¿no? Si tú dices C es a A como M es a N, entonces es lógico que C y M son proporcionales, que A y N son proporcionales. Por lo tanto, puedes decir, si él mide 5, él es proporcional a 5, 5K. Si él mide 3, él es proporcional a 3, 3K. Ahora, también puede ser al revés, profe. Claro, también puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, supongamos que él acá sea 2 y que él acá sea 4. Entonces, la razón de estos dos segmentos, ¿te das cuenta que es de 1 a 2? De 1 a 2, ¿no? La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, de 1 a 2. Entonces, acá tú puedes colocar como, por ejemplo, una K. Entonces, muchachos, ¿cuánto tiene que ser aquí? ¿Cuánto tiene que ser aquí? ¿Cuánto mide A? ¿A qué es igual? Dime, dime, dime. A ver, si aquí es 2, si aquí es 4, aquí es K. ¿Cuánto tiene que ser esta longitud? ¿Quién me dice? ¿Tiene 4K? No. 2K, muy bien, Junior. 2K, 2K. ¿Ok? Profe, pero acá dice 2 y acá 4, pero acá dice 1. Ah, ¿verdad, no? Si tú le sacas mitad, te queda 1 y te queda 2. Entonces la relación es de 1 a 2. Este lado es como K, el otro tiene que ser 2K. ¿Ok? Atentos a eso, ¿ah? No vas a caer ahí, ¿ah? No te pases, no vas a caer ahí. Teorema de la bisectriz interior. Que por cierto, este teorema en San Marcos ha venido ya repetidas veces, ¿ah? En este último examen de admisión, te soy sincero, ¿ya? Así, a ti nomás te voy a decir la verdad. No he visto las preguntas del examen de admisión que se han tomado sábado y domingo. No lo he visto, no he tenido tiempo y recién lo voy a revisar. Pero yo me imagino que ha tenido que venir proporcionalidad, ¿no? Estoy casi seguro que ha tenido que venir este tema, proporcionalidad. Y te digo una cosa, en la experiencia sé que este teorema de la bisectriz interior puede venir en los... Si ya ves, mira, muy bien, Fabricio me dice que sí vino proporcionalidad. Muy bien, Fabricio, por revisar las preguntas del examen, ¿ya ven? Sin ver nomás te estoy diciendo, y es porque es la experiencia, ¿no? Ya sé qué es lo que va a venir. ¿Te das cuenta? Ahora, profe, a ver, practiquemos una. Ya, practiquemos una al toque, ¿ah? Practiquemos una rápida nomás. Ahí está. Esta es la pregunta uno de los ejercicios de clase. Esta es la pregunta uno. A ver, practica tú. A ver, te voy a dar entonces 2 minutos, porque ahí está el gráfico. Te voy a dar 2 minutos para que lo hagas. Al toque, ¿ah? 2 minutos con fe lo haces. Vamos, te creo. 2 minutos, ¿ah?
Muy bien, chicos, tenemos la respuesta de Fabricio. Fabricio es el nombre de mi hermano, ¿sabían? Fabricio Telmo Matías Malca Sánchez. Muy bien, mientras no te llames Elmo, todo bien, ¿no? Le vamos a decir Fabricio Elmo, ¿ah? Cuidado, Fabricio. Fabi, muy bien, Fabricio Telmo. Vamos tomando confianza un poco, ¿no? Vamos tomando confianza, ya que aquí no se prende la cámara, de repente ustedes no tampoco no la prenden, ¿no? A veces no se habla por el micro, de repente por no molestar la clase, pero bueno, ahí de repente podemos crear un poquito de confianza, ¿no? Vamos a ver entonces de qué se trata el ejercicio. Tenemos rectas paralelas, L1, L2 y L3, paralelas. Tenemos BC es como cuánto, BC es como 4, muy bien, y AB es como 3, ¿no? BC es como 4 y AB es como 3. Además, la longitud de BL es 28, la longitud de BL es 28 y te piden calcular la diferencia de longitudes de los segmentos ML y BM, ¿no? O sea, este segmento, su longitud menos la longitud de este segmento BM. Por acá tenemos una bisectriz, observa, tetita y tetita, una bisectriz. Entonces vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Colocamos los datos de una vez. Las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Son paralelas. Muy bien. Y por acá también, pues, lo que nos piden, ¿no? Nos piden ML menos BM. También colocamos... Uy, ¿qué pasó? A ver, espera. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Y colocamos también, pues, el dato, ¿no? El dato es este, ¿no? Que BC es como 4 y que AB es como 3, ¿no? Siempre lo trabajamos así, ¿no? Profe, abracito, abracito. BC es como 4, abrazo, y AB es como 3, ¿no? Abrazo, abrazo. Muy bien. Entonces vamos a ir colocando por allá. Entonces BC como 4A y AB como 3A. Claro, no podemos decir que BC sea 4. No, 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 no. Es como 4. Cuando se dice que es como 4, es proporcional a 4. O sea, 4 por una constante. Mi constante que he elegido yo es A. Por eso he colocado 4A. Acá, AB es como 3, pero es por la misma constante. La constante es A, o sea, 3A. Bien. Ahora, seguimos por aquí. Tenemos este triángulo, el triángulo ABC, justo es el triángulo ABC, donde acá se ha trazado la bisectriz, mira, fíjate, ve. Oye, este lado es como 3 y este lado es como 4. Entonces, este segmento, vamos a ponerle aquí el punto D, ponemos el punto D. Este segmento AD tiene que ser como cuánto. Pregunta, ¿este segmento AD tiene que ser como cuánto? AD tiene que ser como cuánto. Tiene que ser como cuánto. AD. Mira la bisectriz es BD. Los lados del triángulo son AB y BC, 3A, 4A. Entonces, AD tiene que ser como 3 y DC tiene que ser como ¿cuánto? Como 4, ¿no? Claro, mira, acá está, mira, 3A, ¿no? Y este 4A. Claro que tú no vas a colocarle acá 3A, ¿no? No te pases, ¿ah? Claro, y acá tampoco le vas a colocar, no seas malo, ¿ah? No, 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 no hagas eso. ¿Qué vas a colocar? Otra constante, ¿no? Profe, otra constante, otra letra, pues, ¿no? Por ejemplo, la letra F, ya que a ti te gusta poner la F a cada rato. Ahí está, pones 3F, 4F, ahí está. Ah, ya, bacán, profe. Entonces, por el teorema de la bisectriz interior, decimos razón de lados es igual a la razón de segmentos. Razón de lados, entre este lado, 3A entre 4A, es igual a la razón de segmentos, él entre él. Y resulta que este segmento es como 3 y él es como 4. Bien, pero en las paralelas, portales, mira, entre las paralelas L1 y L2, entre L1 y L2, L es 3K. Por lo tanto, este segmento es proporcional a 3, ¿no? Podemos colocarle, por ejemplo, se me ocurre 3M, ¿no? Claro, entre L1 y L2, L es 3K. Oye, entonces este segmento es proporcional a 3, 3M. Ahora, este segmento es 4K. Por lo tanto, este otro tiene que ser 4M. Bien, pero a ti te piden la diferencia entre ellos, ¿ah? A ti te piden la diferencia entre ellos, ¿ah? La diferencia entre ML y MB. O sea, 4M menos 3M, ¿no? Claro, 4M menos 3M, ¿cuánto es? 4 menos 3, 1. A ti te piden una M.
Pero tú sabes que la suma 3m más 4m es 28 por dato. 3m más 4m es igual a 28. 3 más 4, 7. 7m igual a 28. 7m igual a 28. M vale 4. Y justo lo que te pedían, habíamos dicho que era m. Sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, respuesta 4 entonces. Bacán. Chévere, profe, y está teorema de la bisectriz interior. Seguimos avanzando. Ojo, recalco, muchachos, ustedes pueden utilizar, ¿no? El teorema así como está. Razón de lados, ¿no? Es igual a la razón de segmentos, tomando un orden, tomando un sentido. Pero también podemos considerar, ¿no? M es igual a C por K o N es igual a A por K, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer hace un momento. Ahí está. Y entramos prácticamente casi al final, muchachos. El teorema de la bisectriz exterior de un triángulo. Bisectriz exterior de un triángulo. Este teorema también ha venido en San Marcos. Cada vez que viene proporcionalidad, es como que viniera bisectriz interior y exterior juntos, o de repente tales con bisectriz interior, o de repente corolario de tales con bisectriz interior, pero vienen combinaditos, y siempre vienen los mismos, tales, bisectriz interior, bisectriz exterior, siempre vienen los mismos. Hace 2 años más o menos, en un simulacro, vino el teorema del incentro, pero eso lo vamos a ver en un momento. Teorema de la bisectriz exterior de un triángulo. Si ustedes tienen un triángulo y trazan la bisectriz exterior de esta manera, entonces decimos, la razón de los lados adyacentes a la bisectriz exterior, esta es la bisectriz, ¿no? La que está de rojito. Y estos son los lados del triángulo, ¿no? Que están adyacentes a la bisectriz. Claro, porque este lado no está adyacente, ¿no? Este lado AC no es adyacente a esta bisectriz. Los adyacentes son ellos dos. Entonces decimos, razón de lados adyacentes a la bisectriz es igual a la razón de los segmentos determinados por la bisectriz en la base. Vuelvo a repetir, razón de lados del triángulo es igual a la razón de los segmentos determinados por la bisectriz en la base. Oye, la bisectriz cae en la prolongación del lado AC, ¿no? Este es el lado AC. Entonces la bisectriz cae en este lado AC, en la prolongación. O sea, a este lado AC le llamamos la base. Ah, ya. Entonces, la razón de lados, AB entre BC, AB entre BC, es igual a la razón de segmentos determinados por la bisectriz en la base. Oye, pero los segmentos son ¿quiénes? Claro, todo este segmento, desde A hasta D, es un segmento. Profe, ¿y por qué no puede ser de A hasta C? Porque eso es lado, pues chiquilín, eso es lado. Ah, ¿verdad? Segmento desde A hasta D. ¿Y el otro segmento que se determinó? Desde C hasta D. Allá. O sea, profesor, más facilito. Si yo le llamo, por ejemplo, a él C y a él a ellos le voy a llamar M y N. A ver, razón de lados. Tomando un orden y un sentido. Un orden y un sentido. Mira, de izquierda a derecha, razón de lados. Es igual a la razón de segmentos en la base. El más grande, N, entre la prolongación. El segmento entre la prolongación. El segmento entre la prolongación. Razón de lados es igual a la razón del segmento entre la prolongación. C es a A, como N es a M. Teorema de la bisectriz exterior. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿qué más, profesor, podemos anotar aquí? Podemos anotar, al igual que en la bisectriz interior, podemos anotar que este C es proporcional a N, fíjate, ve. Entonces, este C, por ejemplo, que sea, vamos a ponerle un valor numérico, ¿ya? Que sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre 7, ve ya. 7. Entonces, N será como 7K. 7K. Entonces, a ver, mira, si A yo le pongo, por ejemplo, 2, ya, vamos a ponerle 2. Profe, A vale 2, ya. Entonces, N será como ¿quién? N será como ¿quién? Como 2K. M será como 2K. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, bien. Yo he visto problemas en la CEPRE bien facilitos, oye. Bien papayita, así como que se quieren burlar de ti, ¿no? Que, por ejemplo, mira, que te ponen aquí. Mira, mira, y te lo voy a poner a ti, ¿ya? Te lo voy a poner a ti. Vamos a ver si caes, vamos a ver si caes. Mira, voy a ponerte por acá 9, 9. Por acá voy a ponerte 5, 5. ¿Está bien? Y por acá voy a poner, por ejemplo, se me ocurre, no sé, se me ocurre a ver, que sea un 8, que sea un 8. Y te pregunto, ¿cuánto mide AC? Perdón, ¿cuánto mide AD? AD, o sea, ¿cuánto mide N? ¿Cuánto mide N? N. ¿Cuánto mide N? A ver, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? A ver, ¿cuánto sale? Así he visto en las preguntas en la CEPRE, así igualito prácticamente, así de fácil. Muy bien, ya tenemos la primera. Mira, Jimena ya dijo que sale 18, ya tenemos la primera respuesta. A ver, el resto. Profe, profe, este es 9, por lo tanto, N tiene que ser 9K. Muy bien, eres un genio, chiquilín. Este es 5, por lo tanto, N tiene que ser 5K. Pero, profe, si todo vale 9, y acá tengo una parte que es 5, entonces esta parte que me queda tiene que ser 4, pues, ¿no? Claro, mira, mira, mira. Mira, repito, ¿ya? Repito, mira, para los que están volando, siempre hay un aviador por acá. Si él es como 9, todo este segmento es 9K. Si él es 5, la prolongación es 5K. Oye, si todo abajo es 9, pero tengo 5, por diferencia, lo que resta es 4, pero lo que resta vale 8. 4K igual a 8. 4K igual a 8. Entonces, ¿cuánto vale K? Profesor, K vale 2. Y si K vale 2, pregunta, ¿cuánto vale N? N es 9K, o sea, 9 por 2. Ay, ¿cuánto es 9 por 2? 18, pues muchacho. Sería la respuesta al ejemplo. ¿Se dan cuenta? Este tipo de preguntas vienen en la CEPRE, así de fácil. ¿Qué hace? ¿Así nomás? Así nomás. Allá. Bien, profe, ahí queda. Vamos a poner en práctica este ejemplo, ¿ya? Este teorema. A ver, por acá, creo que tengo una pregunta. A ver, por acá, a ver, vamos a ver. A ver, te creo, ¿ah? Te creo, ¿ah? Te creo, te creo. Te creo, este problema es bien bonito, bien, bien chévere. Algunos, los que ya tienen más experiencia, lo van a hacer por semejanza. Semejanza es el tema que viene. Los que ya tienen más experiencia lo van a hacer por semejanza. Semejanza es el tema que viene. La próxima semana hacemos semejanza, ¿no? Capítulo súper importante, muchachos. Semejanza lo van a utilizar los 4 primeros años de la universidad, muchachos, en cálculo, ¿no? Todo lo que viene a ser cálculo integral, diferencial. Primero cálculo diferencial, luego cálculo integral, ¿no? Sería bonito bueno, hasta en cálculo vectorial lo van a utilizar, pues muchachos. ¿Qué te digo yo? Hasta en física lo vas a utilizar, joven. ¿Sí o no? ¿En física ya han visto óptica? Lo que es espejos, ¿sí o no? Óptica, espejos en física. ¿Han visto o no han visto? Ya, ahí también se utiliza semejanza, ¿no? Claro, la famosa fórmula FIO, ¿no? Distancia focal, distancia imagen, distancia objeto, ¿no? Claro. También utilizan semejanza, por ejemplo, en física, ¿no? Ojalá no me equivoque, pero al menos yo veía problemas así, donde aplicaba semejanza cuando hacía el tema de gravitación universal, ¿no? Gravitación universal. ¿Sí te acuerdas, no? Gravitación universal. ¿Sabes de qué estoy hablando, sí o no? Claro, gravitación universal es hermoso. Ese capítulo de física me gustaba bastante. ¿Cómo era la fórmula? ¿Te acuerdas de la fórmula? La fórmula de la fuerza, ¿no? De la fuerza gravitacional, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo era? G, ¿no? La constante gravitacional multiplicado por las masas, ¿no? Por el producto de masas dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Ojalá no equivocarme. Ahí está, muy bien, Fabricio. La distancia era al cuadrado, Fabricio. ¿Ah? No, la constante gravitacional por el producto de masas entre la distancia al cuadrado. Ahí está, ya ves. O sea que todavía estoy vigente, más o menos, más o menos. Es que esa fórmula se parece a la fórmula de la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por
producto de cargas dividido entre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? Ay, 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 muchachos, ¿eh? Todavía sigo vigente en física. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Todavía sigo ahí. Más o menos, más o menos. ¿Sí o no? Más o menos. Muy bien. ¿Quién será su profe de física? Ojalá que el profesor Walker Mesa, profesor, un capo en física. Partidos y partidos que hemos jugado con el profesor Walker Mesa. Muy bien. ¿Cuánto sale esta pregunta, chicos? Qué bien que estén ahí recordando las fórmulas de física. Qué bien, muchachos. Otra de las fórmulas que más me gustaba era también, por ejemplo, en lo que se hacía en hidrostática. ¿Han llevado hidrostática o no? Claro, claro que sí han llevado hidrostática, muchachos. La densidad de un objeto, la fuerza de empuje. Qué bonitos temas. Hasta me dan ganas de agarrar mi libro y resolver un par de ejercicios. ¿Ah? Muy bien. A ver, vamos a hacer la solución de la pregunta 4. Esta pregunta está en los ejercicios de clase también. AB paralelo con DE. AB igual a AD. O sea, hay un triángulo isósceles ahí. ABD, ¿no? El triángulo ABD es isósceles. Ahora, AP es como 2, PC es como 3. AP es como 2, PC es como 3. AB mide 2 metros y me pide calcular DE. Muy bien. Entonces, muchachos, avanzamos. Avanzamos con la solución. A ver, alguien que tenga la respuesta. Sin semejanza, de repente lo quieren hacer, ¿no? Con semejanza. Ya, con semejanza, no importa, pero dame la respuesta. A ver, vamos, vamos. Qué bonitas épocas de física, oye. Aunque más me gusta también los primeros temas de física, por ejemplo, trabajo, energía, ¿no? Energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía cinética, ¿no? Y si de repente tenía resorte, claro, más la energía elástica, ¿no? ¿Cómo era la energía potencial gravitatoria? La energía potencial gravitatoria, ¿cómo era la fórmula? A ver, igualito, la energía potencial gravitatoria es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura. Muy bien. Ay, 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 Fabricio, tú sí, ¿ah? Tú sí, Fabricio. Y la energía cinética, muchachos, la energía cinética, masa por velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado entre 2. Muy bien. Y la fuerza, y la energía elástica, muchachos, y la energía elástica, ¿Quién me dice? A ver, usted decía, ay, 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 K, que es la constante de deformidad por la elongación al cuadrado dividido entre usted decía, muy bien, ¿quién es su profe de física? Está bien, está bien. Hasta me han emocionado, me han emocionado. Está bien, está bien. Algún día dictaré física, muchachos. Le voy a quitar su chamba al profe. A ver, vamos a hacer entonces la solución de esta pregunta. Tenemos ahí el gráfico a todo color, como te gusta, y vamos a colocar lo que nos piden. Nos piden esta longitud X, también este dato, ¿no? AP es como 2, ¿no? AP es como 2, 2A, y PC es como 3, 3A. Colocamos en el gráfico. AP es como 2, PC es como 3. Seguimos. Colocando los datos en el gráfico, sabemos nosotros que AD y AB son congruentes. AD y AB son congruentes. Pero hay un dato que me dice que este segmento mide 2. Por lo tanto, como son congruentes, este otro también mide 2. Acá hay un triángulo isósceles. Y como hay un triángulo isósceles porque él es 2 y él es 2, también los ángulos miden igual. Por ejemplo, aquí coloco alfa, aquí también tiene que ser alfa por el triángulo isósceles. Bacán. Profe, yo hasta ahí llegué. Claro, si hasta ahí llegaste, has colocado los datos, nada más, ¿no? No te pases. Y profe, ¿qué hago ahora? Bueno, vamos a aprovechar, como siempre, tú aprovechándote del triángulo APC. ¿Por qué el triángulo APC? Porque aquí hay una bisectriz. Acá hay una bisectriz interior en el triángulo APC, donde la razón de los lados adyacentes a la bisectriz se conoce, ¿no? Este es 2 y este es 3. Entonces los segmentos están en la misma razón. Coloca, por ejemplo, ¿no? AE como 2 y S como 3, ¿no? Claro, razón de lados es igual a la razón de segmentos, ¿no?
Entonces decimos AE es como 2 y S es como 3. Como 2, 2M. Como 3, 3M. Bien, profesor. Profe, hasta ahí yo llegué, todo bien, todo bien. Pero luego, para calcular X, profe, yo he hecho semejanza el triángulo, en el triángulo ABC hice semejanza, profe. ¿Por qué hice semejanza? Porque había un dato, profesor, que me decía que AB y DE son paralelos, ¿no? Me decía que DE y AB son paralelos y apliqué semejanza. Sí, pero lo malo es que semejanza es del tema que viene. Yo lo voy a resolver de otra forma, mira, ve. Como DE y AB son paralelos, por ángulos correspondientes, este ángulo alfa lo voy a colocar por acá. Por ángulos correspondientes, este alfa que está en B lo traslado aquí. Luego, cuando tengo esta situación, aquí tengo alfa y acá también tengo alfa, voy a prolongar este segmento AD. Prolongo este segmento AD de tal forma que por opuestos por el vértice, este alfa que aparece aquí lo voy a trasladar acá. Entonces, por último, en el triángulo ADE, por último, en el triángulo ADE, observo que la línea CD, o mejor dicho, DC, resulta ser una bisectriz exterior. Vuelvo a repetir ya, ADE en el triángulo, esta línea DC es bisectriz exterior. Por lo tanto, razón de lados, 2 es AX, ¿como quién? Como la razón de segmentos. Todo este segmento es 5M. ¿Entre quién? Entre la prolongación que es 3M. 2 es AX, como 5M es a 3M. Claro que sí, el valor de X sale 1,2. Sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, Teresita. Muy bien, Fabricio. Ahí ellos fueron los que hicieron la solución. Muy bien, chicos. Este es un bonito ejercicio. Ojalá que lo hayan resuelto así como lo acabo de hacer yo. También lo vi en la CEPRE, ¿ya? De San Marcos. Muy bien. Y por último, ahora sí entramos ya a la parte final del tema. Ya lo último, ya no hay más, profe, ya no hay más, muchachos. Y aquí se acaba el capítulo, ¿no? Es el teorema del incentro. Teorema del incentro. Bueno, ustedes ya conocen el incentro, me imagino, ¿no? ¿Qué cosa es el incentro? ¿Saben qué cosa es el incentro o no? El incentro es un punto notable del triángulo. El incentro es el punto de concurrencia de las tres bisectrices interiores de un triángulo. ¿Qué, profe? ¿Qué? No entendí, no entendí. Vamos a hacerlo despacio. En todo triángulo se pueden trazar tres bisectrices interiores. ¿Estamos de acuerdo? Estas tres bisectrices interiores concurren en un punto ubicado en el interior del triángulo. Dicho punto se denomina incentro y generalmente se denota a dicho punto con la letra I mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, podemos ubicar aquí en esta bisectriz al incentro. Claro que tú deberías trazar las tres bisectrices para tener al incentro, ¿no? Pero yo voy a colocar el incentro ahí, ¿no? Ya sabiendo de que tú vas a trazar las otras dos. Porque el teorema del incentro dice lo siguiente, que el incentro divide a la bisectriz en dos segmentos. Mira, ve, este incentro divide a la bisectriz en dos segmentos. ¿Te das cuenta? Este es el segmento, ¿no? BI y este es el segmento ID. El incentro divide a la bisectriz interior en dos segmentos, BI y D. Vamos a decirlo de esta forma, vértice incentro, incentro lado. Y la razón entre estos segmentos, vértice incentro, incentro lado, es igual a la razón dada por la suma de los lados adyacentes a la bisectriz y la base del triángulo. La base es el lado relativo a la bisectriz. Profe, no entendí eso. ¿Cómo? Razón de segmentos, vértice incentro y incentro lado, o sea, M entre N, es igual a ¿quién? A la razón dada por la suma de las longitudes de los lados adyacentes a la bisectriz y la longitud de la base del triángulo. O sea, M es a N, como C más A, la suma de estos lados es AB.
M es a N como C más A es a B. ¿Ok? Teorema del incentro. Repito, si este es el incentro, acá tiene la bisectriz, vértice, incentro, lado, M es a N, ¿como quién? Como la suma de estos lados es a la base del triángulo. Por favor, no olvidar este teorema importantísimo, importantísimo este teorema. ¿Ok? No olvidar. Y con esta parte nos despedimos. Hacemos un ejemplo. Para muestra un botón, muchachos. Para muestra un botón. Ejercicio número 14. Puede mostrar otro, pero ya estamos con la hora. Ejercicio número 14. Vamos. Este es el último entonces. Y con este nos despedimos. ¿Cuánto sale? Está al ojo. ¿Ah? Está al ojo. Vamos. 2 minutos o 3 minutos para graficarlo entonces. 3 minutos, ¿ah? Muy bien, chicos, hacemos la solución de este ejercicio al toque. Ya estamos sobre la hora. Bien, tenemos un triángulo, nos dan las longitudes de los 3 lados del triángulo. AB vale 8, BC vale 9, perdón, 6, BC vale 6, AC vale 7. Me dicen que se traza la bisectriz interior BD, tal que BI mide 4. Pero, profe, ¿quién es I? I es el incentro del triángulo. Y te piden calcular ID. Si tú realizas el gráfico, joven, el gráfico estaría de esta forma, ¿no? Ahí están los lados del triángulo. AB mide 8, BC mide 6, AC mide 7. Trazas la bisectriz BD y en ella ubicas el incentro del triángulo. BI mide 4 y te piden calcular ID. Colocas X. Entonces sabemos por el teorema del incentro que la razón de estos lados, o mejor dicho, segmentos, la razón de estos segmentos, 4 entre X, vértice incentro lado, 4 entre X, es igual a 6 más 8 entre 7. 4 entre X es igual a 6 más 8 entre 7. 6 más 8, 14, entre 7 es 2. 4 entre X igual a 2. 4 entre X igual a 2. El 2 pasa a dividir, el X a multiplicar. X es igual a 4 entre 2. 4 entre 2, tu fuerte, 2. Sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, Regine, muy bien, Jimena, muy bien por ahí a los jóvenes que han participado durante toda la clase. Ya que yo les ayudé a ustedes, ahora quiero un favor. Y el favor es que vayan a dar su examen, ¿no?, de salida. Son 3 preguntas nada más, súper fáciles. Muchas gracias por su atención, chicos. Eso sería todo entonces. Si no hay ninguna pregunta, yo paso a retirarme. Muchas gracias, Tadeus, por compartir las imágenes. Muy bien. Muchas gracias. A ver, gracias, Teresita, por la atención. José, chicos, confirmen por favor que el examen ya aparece en su plataforma para irme contento. Confirmen, por favor, confirmen. Ajá, a mí ya me aparecen las preguntas. A mí ya me aparecen las preguntas. Entonces a ustedes también. Muy bien. Chicos, excelente clase entonces. Con un puntito van confirmando todos los que están dando el examen. Tienen 15 minutos para darlo, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta el full práctica. Chao, chao.